La idea de hoy, bueno, a que se conecta el video. La idea de hoy es pues que continuemos con toda esta parte de construir el generado por un conjunto de vectores. Y hoy quiero hablar del concepto de independencia lineal. ¿Qué significa que un conjunto de vectores sea linealmente independiente? Entonces, pues bueno, vamos a explorar el concepto de independencia lineal. ¿Qué significa que un conjunto de vectores sea linealmente independiente? ¿Por qué un conjunto de vectores puede ser linealmente independiente? Y a partir de eso, pues, o bueno, sí, o sea, vamos dando las condiciones para que un conjunto de vectores sea linealmente independiente. Y a partir de eso, pues bueno, vamos sacando y vamos calculando, vamos expresando o vamos a poder determinar cuando un conjunto es LI o linealmente dependiente, ¿no? Porque, pues bueno, ahí van los dos conceptos relacionados. Luego de eso, pues vamos a poder hablar del concepto de base. Entonces, pues mi idea no es ahondar tanto en bases de espacios vectoriales muy abstractos, sino mi idea es trabajar con bases o trabajar con conjuntos o con subconjuntos de vectores de subconjuntos de vectores de R3 R4. Sí, o sea, mi idea va más en ese sentido. Entonces, la idea, entonces, en ese caso, pues será expresar la definición de independencia lineal y a partir de expresar la definición de independencia lineal, pues bueno, ver algunos ejemplos. Luego de eso, luego de eso, pues bueno, debido ahí a la premura del tiempo, quiero ver si podemos hacer una especie de introducción al concepto de transformación lineal. O sea, pues bueno, ya teniendo bases del espacio, ya podemos pues hacer una exploración del concepto de transformación lineal, entenderla y pues quiero finalizar el curso en general, quiero finalizarlo con una parte que se llama mínimos cuadrados. Eso es simplemente multiplicar una traspuesta por la matriz y luego pues resolver un sistema de ecuaciones. Sí, entonces digamos, esas son las tres cosas que quiero hacer. Vamos a ver si alcanzamos en hacerlo hoy el miércoles y ya dejaríamos listo todo lo que es tema. Ya pues quedaría haciendo falta simplemente hacer entrega de los talleres y bueno, y todo lo que ya habíamos dejado, todo lo que ya habíamos dejado planteado para entregar y pues ¿para qué? Para mostrar. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, bueno, quiero empezar con el concepto de independencia lineal. Entonces, bueno, de una vez, definición, independencia lineal. Entonces, independencia lineal. Entonces, un conjunto de vectores U sub 1, U sub 2, hasta U sub n es llamado linealmente independiente. Un conjunto de vectores U sub 1, U sub 2, hasta U sub n es llamado linealmente independiente si ninguno de los vectores es combinación lineal de los demás. Es decir, no existen escalares, no existen escalares tales que algún vector pueda escribirse o pueda generar tal combinación.
Si un conjunto, si un conjunto no es linealmente independiente, será llamado linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces, puede o pasa una de dos cosas. O es un conjunto linealmente independiente o es un conjunto linealmente dependiente. Entonces, ¿cuándo diremos que es linealmente independiente? Entonces, diremos que un conjunto de vectores es linealmente independiente si no existen los escalares. Sí, o sea, si usted no puede ver ninguno del U1, el U2, el U3 hasta el UN, si usted ninguno de esos vectores lo puede ver como combinación lineal de los otros, entonces es linealmente independiente. Pero si uno de los vectores, al menos uno, se puede escribir como combinación lineal de los otros vectores del espacio, entonces hablaremos que es un conjunto linealmente dependiente. ¿Y qué significa en, digamos, en cálculos o en vista grande? ¿Qué significa que un conjunto de vectores sea linealmente dependiente o linealmente independiente? Pues que un conjunto de vectores se vea como un conjunto linealmente dependiente o un conjunto linealmente independiente, eh, pues depende de encontrar esos escalares. ¿Sí? Depende de, pues, de hacer la búsqueda, de encontrarlos, de mirar, tal, de cómo podemos definir o cómo podemos encontrar esos escalares, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué podemos hacer para, pues, qué podemos hacer para, pues, verificar si un conjunto de vectores es o no es linealmente independiente? Pues podríamos ponernos a mirar un vector a la vez, o sea, uno por uno y empezarlo a comparar con los otros y empezar a tratar de hacer sumas o restas o multiplicaciones o todo eso. Pero eso es un proceso que no es eficiente porque entonces nos tocaría ponernos a mirar cada vector del conjunto y al ver cada vector del conjunto hacer o tratar de encontrar una posible combinación lineal y después de encontrar esa posible combinación lineal, pues decidir si efectivamente es o no es. Por lo cual, pues existe un test o un teorema que nos permite pues reducir el tiempo de hacer ese proceso, ¿sí? Entonces, podemos Podemos entonces establecer aquí pues un teorema. Entonces este teorema pues nos va a permitir buscar o nos va a permitir mirar cuáles son pues las condiciones para que un conjunto sea linealmente independiente. Entonces teorema, test de independencia lineal. Entonces, dado un conjunto, o mejor, un conjunto de vectores, un conjunto de vectores u sub 1, u sub 2 hasta u sub n será llamado o es linealmente independiente, es linealmente independiente, sí, solo si un conjunto de vectores u sub 1, u sub 2 hasta u sub n es linealmente independiente, sí, solo si la combinación lineal k sub 1 por u sub 1 más k sub 2 por u sub 2 más k sub n por u sub n igual al vector nulo,
implican que K sub 1 es igual a K sub 2 es igual a K sub n y todos son iguales a cero. Sí, o sea, si los escalares de esa combinación lineal que está ahí son cero. O sea, si yo hago esa combinación lineal, o sea, construyo, entonces tomo K sub 1, lo multiplico por el vector U sub 1. K sub 2 lo multiplico por el vector U sub 2. K sub 3 lo multiplico por U sub 3. K sub 4 por U sub 4. Todo eso lo igualo a 0, 0, 0 o 0, 0, 0, 0. Bueno, el cero del conjunto donde esté. Entonces, pues si estoy con parejas, pues será el conjunto 0, 0. Si estoy con triplas, pues será 0, 0, 0. O si estoy con cuatro componentes, pues entonces será 0, 0, 0, 0. Si yo logro demostrar, o bueno, o resuelvo el sistema de ecuaciones asociado a esa combinación lineal, y al resolver ese sistema de ecuaciones, yo tengo que los valores de K sub 1, K sub 2, todos esos K son cero, todos, absolutamente todos, yo digo que el conjunto es linealmente independiente. O sea, no hay un vector que se pueda escribir como combinación lineal de los otros dos o de otros. Y será un conjunto linealmente dependiente, será un conjunto linealmente dependiente cuando uno de esos Ks sea distinto de cero. ¿Sí? O sea, si yo puedo encontrar que alguno de esos Ks que están ahí, efectivamente alguno de esos es distinto de cero. ¿Cuándo? Cuando yo resuelvo el sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, pues veámoslo con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo. O sea, eso es parecido como en las matrices que tienen una fila de ceros, pues tienen soluciones infinitas. Algo Sí, parecido. algo parecido. Esa es la idea. Entonces, ejemplo. Mire, tomemos ese conjunto de vectores. Entonces, no sé, 7, 4, 1, 2, 9, 3 y 4, 2, 7. Entonces, tomemos ese conjunto. Entonces, verifique si B es linealmente independiente. Ah, bueno, cuando sea linealmente independiente, pues entonces, cuando yo diga LI es linealmente independiente. Y cuando yo diga LD, pues es linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces, LI linealmente independiente, LD linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces, tomamos este conjunto. Entonces, vamos a verifique si B es linealmente independiente. Entonces, para verificar si B es un conjunto linealmente independiente, pues entonces yo voy a construir una combinación lineal de vectores y la voy a igualar a cero. Entonces, si yo tomo una combinación lineal de esos vectores que están ahí y las igualo a cero, pues entonces vamos a verificar si efectivamente pues el conjunto es o no es linealmente independiente. ¿Qué debe pasar? Que cuando yo resuelva ese sistema de ecuaciones, al resolver ese sistema de ecuaciones igualado a cero, pues K1, K2 y K3 son cero. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tomo K1, lo multiplico por 741 más K2 lo multiplico por 293 y K3 yo lo multiplico por 427 y yo todo eso lo igualo a 0, 0, 0, pues entonces yo tengo que ver quién es K1, quién es K2 y quién es K3. ¿Listo? Ok. Pero, Entonces, pues tenemos que resolver ese sistema. Hay que resolver este sistema, o sea, resolver el sistema 7K1 más 2K2 más 4K3 igual a 0. 4K1 más
9K2 más 2K3 igual a 0 y K1 más 3K2 más 7K3 igual a 0. Entonces, resolver este sistema de ecuaciones y a partir de que yo resuelva este sistema de ecuaciones, pues verificar si K1, K2 o K3 son 0. ¿Listo? Eso es lo que habría que ver. Entonces, pues bueno, resuélvalo. Ustedes ya saben resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, pues bueno, tenemos que ver este sistema que está ahí y ver la solución de ese sistema. Entonces, pues bueno, nosotros solucionamos los sistemas de ecuaciones. Entonces, pues simplemente aquí ponemos matriz cal. Entonces nos vamos a matriz cal y solucionamos ese sistema de ecuaciones. Entonces el sistema de ecuaciones dice que es 7, 2, 4 igual a 0. Entonces vamos a poner aquí. Entonces 7, 2, 4 igual a 0. Tenemos la otra fila es 4, 9, 2 igual a 0. Bueno, obviamente usted pues esto lo va a hacer a mano, ¿no? Entonces pues usted puede ir haciendo esto a mano y ¿qué? Y ahí va trabajando, ¿no? 4, 9, 2, o sea, digamos, usted lo sabe resolver a mano, pero pues bueno, por tiempo lo vamos a hacer aquí en Matrix Calc. Entonces 4, 9, 2 igual a 0 y la última sería 1, 3, 7 igual a 0. 1, 3, 7 igual a 0. Entonces, yo puedo resolver ese sistema de ecuaciones y la solución de ese sistema de ecuaciones, mire que me da x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. O sea, estoy viendo que todo este sistema me está dando k1 igual a 0, k2 igual a 0 y k sub 3 igual a 0. O sea, todos los valores o todos los escalares son 0. ¿Eso qué indica? Eso indica que B es un conjunto linealmente independiente. Ahora, veamos este otro ejemplo. Entonces, veamos este ejemplo. B igual a 5, 9, 2. Tomemos 7, 8, 4. Y bueno, tomemos 5 y 7, 12. Así, tomemos este conjunto. 5, 9, 2, 7, 8, 4, 12, 17, 6. Entonces, tomemos ese nuevo conjunto B. Se puede ver, no sé si ustedes lo logran ver, pero note que el último vector, ¿cómo es el último vector respecto a los dos primeros? No, profe. Repite. Entendí. El último vector, el 12, 17, 6, En la suma. es la suma. Entonces, el último vector es la suma de los dos primeros. Entonces, como el último vector es la suma de los dos primeros, pues entonces nosotros pues podemos aplicar el test. A ver qué pasa. A ver qué pasa cuando tenemos un caso de esos. Entonces, note que, bueno, pues vamos a plantear aquí el test. Entonces, el test sería pues 5K1 más 7K2 más 12K3 igual a 0. 9K1 más 8K2 más 17K3 igual a 0 y 2K1 más 4K2 más 6K3 igual a 0. Entonces tenemos este nuevo sistema de ecuaciones. Pues bueno, vamos a resolverlo. Vamos aquí a matriz calc y lo resolvemos. Entonces, pues bueno, vamos a borrar acá. Y vamos a poner, entonces la primera fila es 5, 7, 12. Entonces, si yo pongo aquí 5, 7, 12 igual a 0. Luego tengo 9, 8, 17. Entonces tengo por acá 9, 8, 17 igual a 0. Y después tengo acá la última fila que sería 2, 4, 6. Aquí pongo 2, aquí pongo 4, aquí pongo 6 igual a 0. Cuando yo resuelva este sistema de ecuaciones, ¿qué va a pasar? Note que me dio una fila de ceros. Incluso vea que aquí me está dando una fila de ceros. ¿Qué significa eso? Eso significa que, o esto significa que
este sistema de ecuaciones lineales tiene solución. O sea, no me importa si sea una o sean infinitas soluciones. Lo que me importa es que tiene solución. O sea, tiene solución distinto de cero. ¿Me hago entender? O sea, yo puedo dar valores a estos vectores, o bueno, yo puedo darle valores a x1 y a x2, de tal manera que cuando yo le dé valores a x1 y a x2, yo puedo encontrarle un valor a x3 y entonces puedo escribir el último vector, lo puedo escribir como combinación lineal de los otros. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? O Profe, sea, ¿cómo hace tomar X1 y X2 para hacer X3? es que mire, este sistema tiene infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en que el sistema tiene infinitas soluciones? No, sí, lo dije al revés, José, tienes razón. El sistema tiene infinitas soluciones. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, Pero entonces note que la reducción, vea que si miramos la reducción, al mirar la reducción, note lo siguiente. Note que la reducción nos quedó de la siguiente manera. Mire, nos quedó así. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo haga la reducción, al hacer la reducción, me queda aquí un 5, me queda un 23 quintos. Estos dos son pivotes, pero esta que está acá es variable libre. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? Entonces, este que está acá y este que está acá, cuando los vectores tengan pivote, son los vectores linealmente independientes del conjunto de vectores. ¿Me hago entender? O sea, resolvimos. Hicimos toda la solución del sistema de ecuaciones, calculamos todo. Nos dio una variable libre, nos dio la variable libre x3. ¿Y qué quiere decir esto? Si nos dio la variable libre x3, al darnos la variable libre x3, lo que está pasando es que el que se puede escribir como combinación lineal de los otros dos vectores es x3. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Más o menos. O sea, usted tiene la solución del sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Entonces usted llegó tan y solucionó el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, pues bueno, calculó la solución. Entonces, al calcular la solución, los vectores con pivote son linealmente independientes de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, este vector, o sea, este vector es el que se puede escribir como combinación lineal de los dos primeros. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, lo que está pasando es que cuando yo haga la reducción, voy a mirar los vectores que tengan pivote, las columnas que tengan pivote. En las columnas que tengan pivote, esos son los vectores que son linealmente independientes. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo tomo el vector de 592, no hay escalares que con los otros dos vectores para obtener ese. O sea, usted pone el 592. El 784 es linealmente independiente del 592. Pero, Por, eso significa que no hay escalares que me puedan dar ese vector. ajá, eso significa que no hay escalares que al multiplicarlo por 592 me dé 784. ¿Sí? Pero si yo incluyo el otro vector, ahí sí se vuelve un conjunto linealmente dependiente. ¿Listo? O sea, entonces eso quiere decir que es un conjunto. Entonces este sería un conjunto LD. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Bueno, entonces esa es la idea. ¿Listo? O sea, eso es con respecto a los tres vectores, pero en caso tal de que fueran solo dos vectores, ahí ya sería un conjunto linealmente independiente. Claro, entonces este conjunto ya sería linealmente independiente. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Entonces, mire, que usted tenga dos vectores, no sé, 7, 5, 9, y tenga el vector, no sé, 11, 8, 7, por ejemplo. Entonces, vamos a verificar si este conjunto es linealmente independiente. Para que este conjunto que está acá sea linealmente independiente, entonces, pues usted llega y hace la combinación lineal. ¿Sí? Usted hace la combinación lineal. Al hacer la combinación lineal, pues bueno, hay que verificar cuáles son los escalares. Entonces, para que esos dos vectores sean linealmente independientes, es porque K1 y K2 son cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, vamos a resolver este sistema a ver qué pasa. Note que, ahora sí me escucha. Note que qué, o sea, pues ponemos la solución, o sea, ponemos 7 5 9 por x1 más 11 8 7 por k2 igualado a cero. Entonces, al hacer la solución, note que el primer vector tiene pivote y el segundo vector también tiene pivote. Entonces, como los dos vectores tienen pivote, pues bueno, son linealmente independientes. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el conjunto también lo es. El conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, este conjunto es un conjunto. Una pregunta, ¿Qué hubo? ¿para qué me sirve a mí saber eso? Buena pregunta. Que un conjunto de vectores sea linealmente independiente los conjuntos linealmente independientes son los que me permiten describir el espacio. Entonces, cuando yo tenga todo el espacio o al tener el espacio yo lo puedo ver en términos de conjuntos linealmente independientes. ¿Por qué? Porque los conjuntos de vectores linealmente independientes me permiten describir cualquier vector del espacio, yo lo puedo describir en términos de esos vectores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque, o por el concepto que voy a dar en este momento, base. Ah, bueno, antes de eso, quiero dar un teorema pequeño que en realidad no siempre funciona, ¿no? Esto es un truco que es eficiente, pero cuando tengo la misma cantidad de vectores que las componentes del espacio. ¿Listo? Entonces, un teorema y pequeño. Entonces, un conjunto de vectores, o perdón, un conjunto de vectores, no, un conjunto de tres vectores, un conjunto de tres vectores en R3 es linealmente independiente. Un conjunto de tres vectores en R3 es linealmente independiente si al describir, perdón, si al describir no, vamos a ponerlo mejor así, es linealmente independiente. Si al construir la matriz con los vectores en columna, el determinante es distinto de cero.
¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que usted tiene un conjunto de vectores. Entonces tiene un conjunto de 3 vectores de R3. Si usted tiene un conjunto de 3, con 2 no sirve porque yo no puedo calcular el determinante. Pero si yo tengo 3 vectores de R3, los escribo como columna, y al hacer eso le calculo el determinante, si ese determinante es distinto de cero, el conjunto, el conjunto será linealmente. Bueno, el determinante es distinto de cero, ya lo había dicho arriba, entonces no tengo que volver a, no tengo que volver a decirlo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, un conjunto de 3 vectores en R3. Entonces, usted tiene sus 3 vectores en R3, los escribe como columna. Luego de eso, le calcula el determinante. Si usted al hacer eso y calcular el determinante, ese determinante le da distinto de cero, pues es un conjunto linealmente independiente. Profe, ¿qué es R3? El conjunto de todos los vectores de en 3 dimensiones. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, en el primero, si nosotros calculamos este determinante, ese determinante me va a dar distinto de cero. Y en el segundo, si nosotros calculamos este determinante, ese determinante me va a dar cero. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, una forma fácil de verificar, pues, si el conjunto, o sea, si tengo la misma cantidad de vectores que componentes, pues lo escribo como matriz. Y pues al hacer eso, pues si el determinante me da distinto de cero, pues listo, todo bien. Entonces el conjunto es linealmente independiente, si no, pues será linealmente dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. ¿Listo? No sé. ¿Dudas? No, señor. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, pues bueno, la idea pues es ¿hacer la construcción de qué? Hacer la construcción de esto y, o sea, usted toma el conjunto de vectores, al tomar el conjunto de vectores, pues calcula los determinantes y pues bueno, hacemos eso así. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, ahora, un vector, ahora, yo tengo, pues bueno, listo, entonces si al construir la matriz con los vectores en columna, pues el determinante es distinto de cero. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que, o bueno, la pregunta aquí es, ¿para qué hago esto? Resulta que si un conjunto, si yo tengo, si un conjunto de vectores, si un conjunto de vectores, si un conjunto de vectores, eh, ¿cómo decirlo? Que si un conjunto de vectores que coincide con la dimensión del espacio,
es linealmente independiente si un conjunto de vectores que coincide con la dimensión del espacio es linealmente independiente, si un conjunto de vectores que coincide con la dimensión del espacio es linealmente independiente, se dirá que es una base. ¿Listo? Entonces, un conjunto de vectores que coincide con la dimensión del espacio es base si es linealmente independiente. Entonces, por ejemplo, este vector que está acá, este conjunto que está acá, es una base del espacio. ¿Por qué? Porque son vectores de tres componentes que es linealmente independiente. O sea, son tres vectores de tres componentes que es linealmente independiente. Entonces es base. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera de R4 o R2, ¿no Entonces, sería base? si fuera R2, necesito dos. Si fuera R4, necesito cuatro. Eso era lo que estaba tratando de escribir ahí. O sea, si digamos, tengo vectores de cuatro componentes, entonces tienen que ser cuatro vectores linealmente independientes. Si tengo vectores de dos componentes, entonces dos vectores linealmente independientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esos serían bases? Y eso sería base. O sea, si usted puede demostrar que un conjunto de dos vectores en R2 es linealmente independiente, es base. Si usted puede demostrar que un conjunto de tres vectores en R3 es linealmente independiente, es base, y así sucesivamente. ¿Listo? Listo. Entonces, eso. Entonces, este conjunto que está acá sería base. Profe, una pregunta. ¿Qué? Entonces, el que había hecho que tenía dos componentes en R3 no es base. No, no es base. Este no es base. Ok, Este no es base porque le está faltando un vector, porque tienen que ser tres vectores por tener tres componentes. ¿Estamos de acuerdo? sí, señor. Sí, señor. ¿Qué va? ¿Cómo? Profe le dijo que sí, señor. Ah, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, entonces vamos a verificar. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a verificar cuáles de los siguientes conjuntos son bases. ¿Listo? Entonces, espere por aquí, voy a buscar algunos ejemplos. Entonces, verifique, verifique, verifique cuáles de los siguientes conjuntos son base. ¿Listo? Entonces verifique cuáles de los siguientes conjuntos son base. Entonces, por ejemplo, 3 menos uno 4. 3 menos uno 4 2 5 6 y 1 4 8. Entonces vamos a empezar con ese conjunto. Vamos a tomar luego este conjunto. Vamos a tomar luego este conjunto. Vamos a tomar el conjunto. Vamos a tomar esos tres conjuntos. ¿Listo? Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Entonces vamos a verificar de esos tres conjuntos cuáles son base. ¿Listo? Bien pueda.
y no grabé nada. Bueno, el primero, el determinante me da 70, entonces es un conjunto linealmente independiente. El segundo, el determinante me da 0, es un conjunto linealmente dependiente. Y el tercero, pues bueno, hay que hacer el sistema. Entonces, K1 por 2 menos 4, más K2 por 3, 8, más K3 por 1, 1. Y pues bueno, esto me da 0, 0. Entonces, pues bueno, solucionamos el sistema. Y al solucionar el sistema, entonces, al solucionar el sistema, ¿qué debe ocurrir? Lo que debe ocurrir es que, pues bueno, debe haber infinitas soluciones o algo parecido, ¿sí? O bueno, sí, debería haber infinitas soluciones. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a poner esto aquí en Matriz-Calc. Entonces, miren, el primero es 2, 3, 1. 2, 3, 1 igual a 0. Y el segundo es menos 4, 8, 1 igual a 0. Menos 4, 8, 1 igual a 0. Entonces, cuando yo resuelvo este sistema, note que el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Vean. Mire que el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. ¿Sí ve que queda en términos de... O sea, tengo los... Entonces, aquí hay que tener cuidado también con lo de los pivotes. ¿Por qué? Porque resulta que si usted ve este conjunto, al ver este conjunto, note que, o sea, cuando nos pasemos de vectores de la dimensión del espacio, o sea, por lo menos tengo dos vectores, o sea, tengo tres vectores de R2 o de dos dimensiones. Entonces, si tengo tres vectores y resulta que dos tienen pivote, inmediatamente el otro se puede ver como combinación lineal de los anteriores. ¿Me entiende? Profe, pero también eso de que entonces sería dependiente. Entonces es dependiente. Ese conjunto es linealmente dependiente porque, ¿por qué es linealmente dependiente? Es linealmente dependiente porque el sistema tiene solución, ¿sí? Entonces, como el sistema tiene solución distinta al cero, entonces es linealmente dependiente. ¿Listo? Profe, Es, entonces siempre que haya variable libre es dependiente. sí, pues el sistema tiene solución distinta de cero, ¿no? Entonces, el sistema de ecuaciones lineales tiene solución distinta a K1 igual a K2 igual a K3 igual a 0. Como tiene solución distinta a esto, pues esto implica, esto implica que, esto implica que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso implica que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vuelvo a hablar acá, vuelvo a decir todo esto. Entonces, en general, si uno tiene un conjunto de vectores en R2, tiene que la dimensión de R2 es 2 porque tiene dos componentes. Entonces, si usted tiene tres vectores de R2, eso es linealmente dependiente. Si tiene cuatro vectores en R3, eso es linealmente dependiente. Entonces, la base se construye de un conjunto de vectores que tenga la misma dimensión del espacio. Entonces yo debo tener tres vectores linealmente independientes para que sean base. Y cuando son base, yo puedo describir cualquier vector en términos de esa nueva base o de esa base.
En R3 nosotros siempre partimos o siempre tomamos la base canónica. La base canónica, o bueno, siempre no, la idea es hacer cambios de base, pero entonces, digamos, en un principio uno siempre ve los vectores en términos de la base canónica del espacio, ¿sí? Y ver los vectores en términos de la base canónica del espacio ¿implica qué? Implica verlos como combinación lineal de I, J y K. ¿Listo? Y verlos como combinación lineal de I, J y K, pues implica ver a 791 como 7 por 100 más el 9 uno lo puede ver como, bueno, 7 por 100 más 9 por 010 más 1 por 001, hacer la suma y hacer la suma, pues uno puede ver el vector 791 en términos de la base canónica. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Y eso qué implica? ¿Eso qué implica? Bueno, yo puedo escribir cualquier vector del espacio, lo puedo ver como una suma de vectores. ¿De cuáles vectores? De los de la base. Pero no es la única forma de verlos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a si yo tengo una nueva base, digamos, por cada base que yo tenga, yo puedo describir este nuevo vector de acuerdo a esa base. ¿Qué implica? Por ejemplo, si pensamos en este conjunto que tengo acá en el 3 menos 1, 4, entonces, como ese conjunto ya demostramos que es base, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que debe existir un K1 que multiplique al vector 3 menos 1, 4, un K2 que multiplique al vector 2, 5, 6 y un K3 que multiplique al vector 1, 4, 8, de manera tal que cuando yo resuelva este sistema de ecuaciones, o sea, que encuentre el valor de K1, K2 y K3, yo pueda escribir a 791 como representación de esos tres vectores. Sí, o sea, todo vector, en este caso el vector 791, lo voy a poder escribir en representación de estos vectores que yo dije que eran la base del espacio. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué implica? ¿Esto qué implica? Esto implica que, esto implica que el vector 791, pues bueno, yo lo puedo escribir, o sea, debo poder encontrar el K1, el K2 y el K3 para poderlo escribir como combinación lineal. Entonces, esto se llama la representación del vector, este que estoy igualando acá, 791, en términos de la base 3 menos 1, 4, 2, 5, 6 y 1, 4, 8. ¿Listo? Entonces, yo puedo representar el vector 791 en términos de esta base, pues encontrando los Ks. Entonces, pues bueno, voy a encontrar los Ks. Entonces, encuentre el K1, encuentre el K2 y encuentre el K3. De tal manera que, pues bueno, uno encuentre esos escalares, tales que, pues bueno, ustedes pueden encontrar esos escalares, pues determinar quién es K1, quién es K2, quién es K3. ¿Listo? Bueno, entonces resuelvan ese sistema, a ver qué pasa, a ver qué les da. ¿Listo? Bien pueda. Entonces, ¿cómo queda? ¿Quiénes son los escalares? ¿Quién es K1, K2 y K3? ¿Ya lo encontraron?
Bueno, vamos entonces a resolver ese sistema. Entonces, si resolvemos ese sistema, entonces sería 3, 2, 1. Aquí sería 3, 2, 1 igual a, entonces sería 3, 2, 1 igual a 7. 3, 2, 1 igual a 7. El otro sería menos 1, 5, 4 igual a 9. Menos 1, 5, 4 igual a 9. Y el otro es 4, 6, 8 igual a 1. Entonces, cuando yo resuelvo este sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar la representación del vector en términos de la nueva base. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los escalares? ¿O cuáles son los escalares? ¿Cuáles son los escalares que me permiten describir al vector 791 como combinación lineal de los otros vectores? ¿Qué quiere decir eso? O sea, entonces, K1 me dio 5 catorceavos. Entonces quiere decir que yo voy a multiplicar 5 catorceavos, el primer vector, el 3 menos 1, 4, más el K2. El K2 me dio 67 catorceavos. Entonces yo multiplico 67 catorceavos por el siguiente vector, 2, 5, 6, más, luego voy a multiplicar el último vector por menos 51 catorceavos por el último vector. Entonces esto me da 1, 4, 8. Entonces esta va a ser la representación del vector 791. ¿Todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? O todo lo que hicimos hoy de construir una base, de verificar si es linealmente dependiente, linealmente independiente, todo esto es para ver el vector en términos de unas nuevas coordenadas. ¿Sí? O sea, nuestra idea es reescribir el espacio en términos de nuevas bases. ¿Por qué? O de nuevos vectores. Miren, porque yo puedo escribir el vector 791. ¿Quién es el vector 791? El vector 791 es este que está saliendo acá. Este es el vector 791. Pero a mí, ¿qué me interesa? A mí me interesa verlo descrito ¿en términos de quién? En términos de los nuevos vectores que yo definí como base. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder tomar cada vector. Entonces yo tomo cada vector, lo multiplico por un escalar, tomo vector por escalar, vector por escalar, vector por escalar, y después de hacer todas esas sumas, yo quiero ver el vector 791. ¿Cómo puedo ver al vector 791 después de verlo vector por escalar, vector por escalar, vector por escalar? ¿Listo? Vea, póngale cuidado. Entonces, ¿qué significa eso? Mire, yo pongo el primer vector. El vector es 3 menos 1, 4. Entonces tengo el primer vector. Entonces voy a pintarlo de una vez. Entonces este sería el primero. El segundo vector es 2, 5, 6. Entonces el vector 2, 5, 6 es este. Y el nuevo vector, o el último vector que me falta es 1, 4, 8. ¿Dónde quedó 1, 4, 8? Acá. Entonces miren lo que va a pasar. No me diga que no estoy. Ah, no, sí, sí estoy grabando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, mire, yo puedo tomar esto, vamos a ponerle otro color, al primero va a ponerle rojo, a este va a ponerle, no sé, verde, y bueno, y tengo este que está acá, el vector A, entonces este vector A también vamos a cambiarle el color, vamos a ponerlo azul. Entonces, miren, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Lo que yo estoy intentando hacer es ver este vector negro, voy a borrarlo en un momento. Espere, no, voy a borrar es el vector. Miren, lo que yo hice fue cambiar la base que yo tenía inicialmente. ¿Cuál era la base que yo tenía inicialmente?
La base que yo tenía inicialmente era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa era la base que yo tenía inicialmente, o sea, 7 por el vector 1, 0, 0 más 9 por el vector 0, 1, 0 más 1 por el vector 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces, yo tengo ese vector. Ese vector, el 7, 9, 1, yo lo voy a escribir en términos de la nueva base. ¿Qué significa escribirlo en términos de la nueva base? Significa encontrar el K1 tal que ese K1 por el primer vector más el K2 por el segundo vector más el K3 por el tercer vector me dé el 791. Entonces mira lo que va a pasar, vea. Va a multiplicar, ¿qué significa esto? Mire, 5 catorceavos del vector B. Mire, 5 catorceavos del vector B, no sé si lo alcanzaron a ver. 5 catorceavos del vector B, el vector B es el rojo. Nota que el 5 catorceavos del vector B es un vector que tiene la misma dirección de B, pero pues está comprimido, pues lo que diga 5 sobre 14, ¿me entienden? O sea, el vector rojo, el vector este gris, nace de multiplicar 5 sobre 14 por este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues lo achicó porque este es un número menor que 0. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, luego tengo 67 catorceavos va a multiplicar al vector W. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué le hizo al vector W? Pues bueno, mire, el vector W lo agrandó hasta tener este que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Mire, era el verde, ahora lo volvió este. ¿Listo? Y ahora, lo que voy a hacer después es multiplicar el vector 1, 4, 8, que es A. El vector A, que es 1, 4, 8, lo voy a multiplicar por menos 51 catorceavos. Entonces yo hago esto aquí como menos 51 catorceavos, yo lo multiplico por el vector azul, que el vector azul es el vector A. Y entonces me da ese que está allá hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora miren lo que va a pasar. Ahora miren lo que va a pasar. La suma, cuando yo haga la suma de esos tres vectores, o sea, del vector B más el vector C más el vector D, ¿quién me dio? ¿Sí se dieron cuenta quién dio? Vean. B más C más D. ¿Sí vieron cuál dio? ¿Me puedo volver a poner? Se oye ¿Cómo? bien. ¿Se lo puedo volver a hacer? Es que no me vi bien. Entonces, Mm, Es que la magia está en ver al de mar, vean. Mire. B más C más D, cuando yo hice B más C más D, mira el que salió. Este E. ah, ¿Y quién es ese E? es el mismo. Ah, Bueno, el que arrancamos, este. ¿Estamos de acuerdo? ajá, sí. Entonces, ¿qué hice? Si ve el vector naranja, perdón, el vector, no sé, púrpura, morado, el vector morado lo pude volver a escribir en términos de los otros vectores que me habían dado. ¿Listo? Eso es lo que significa hacer un cambio de base. ¿Para qué me sirve a mí hacer un cambio de base? Para muchas cosas. ¿Por qué? Porque como les decía la vez pasada, con lo de la torre de Pisa, entonces a veces no tenemos, digamos, las dimensiones así derechitas, o sea, una esquina totalmente derecha, sino que pues debemos construir sobre conjuntos o debemos ver cómo se puede o debemos ver la descripción de los vectores en términos de nuevos conjuntos de vectores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues esa era la idea de entender que era una base, que era un conjunto linealmente independiente y todas esas cosas. ¿Listo?
Eh, todo esto, ¿por qué? Porque, pues bueno, como les decía al principio, ustedes van a ser ingenieros civiles. Como ingenieros civiles, pues bueno, deben entender todo esto del cambio de coordenadas. ¿Qué significa hacer un cambio de coordenadas? ¿Por qué me sirve a mí hacer un cambio de coordenadas? Claro, o sea, aquí las que estoy tomando son totalmente arbitrarias. Sí, o sea, y son totalmente inventadas y puede que no tengan sentido en un principio. Pero puede que recobre sentido describir un nuevo conjunto de vectores en términos de una base, porque pues eso nos va a permitir describir el espacio en en términos de esos nuevos vectores, que es la idea. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces esa es la idea. Esa es la idea de lo que estamos viendo hoy. Bueno, voy a abrir por acá. Voy a abrir por acá. Bueno, el taller ya lo subí, ¿no? Entonces ya el taller ya está ahí en Teams. Entonces acuérdese que por acá, mire, aquí en Teams está la tarea, está ya el taller final individual. Entonces aquí usted le puede dar en ver tarea y al darle en ver tarea, le va a salir es en esta vista. Entonces le va a salir en esta vista, usted entra aquí al documento y pues bueno, cuando entre al documento, pues bueno, va a ver lo que se preguntó. ¿Listo? Entonces, pues este ejercicio que ya lo hicimos como 5 veces, entonces pues volverlo a hacer. Demuestre que este conjunto es linealmente independiente. Demuestre que ese conjunto es linealmente independiente. ¿Es una base? Pues bueno, entonces usted responde esa pregunta. ¿Es o no es una base? Y si no es una base, pues calcule la representación de este vector en términos pues de esta base, si es base, ¿no? Nos faltan dos cosas. Nos falta hacer transformaciones lineales, que pues bueno, las transformaciones lineales pues ¿dependen de qué? Dependen de hacer otras cosas con vectores y bases nuevamente, que eso pues yo pienso que lo estaríamos viendo el miércoles. El viernes veríamos esto que es ajuste por mínimos cuadrados y yo creo que ya terminamos. Nos queda a ver. Nos queda por ver esto, ¿no? Entonces, pero es que el 26, bueno, entonces no tan así. ¿Te acuerdas que el 26 vamos a hacer es un examen, ¿no? Entonces el 26 hay examen, que será pues a la hora de clase por Moodle. Entonces, pues lo voy a habilitar solo en el horario de clase. Hay que entrar a la llamada para tomar la asistencia. Y entonces, o sea, entran, resuelven el examen allá en Moodle y listo. Entonces ese sería el examen, ese lo hacemos el 26, o sea, quiere decir que el 26 no tenemos clase, sino que tendríamos clase el 28 y el 3. Yo creo que 28 y 3 ya podemos sacar. El 28 hacemos transformaciones, de pronto hasta hacemos transformaciones y mínimos cuadrados el mismo día. Eso quiere Profe, decir, cuénteme. una duda con respecto al taller individual. Es que no sé cuál fase, creo que fase, no sé cómo se decía, no sé cómo decía el documento, es la que me toca, porque según como dice que le toca a uno, o sea, eso de sumar los dígitos del código y no sé qué, Pues no divide es entre ninguna de las 3, tres, no pues es ninguna de divide las entre tres, 3, no me da ninguna de las tres, ese es el problema, o sea, no me da como que no ni le da uno ni ninguna de dos, las 3. no, Eso es imposible. no me da, o sea, no da, ¿Qué le da? me da 9,3. Es que eso no es división, esa no es la división con Ahí residuo. dicen, entonces, ¿cómo era la división? Dice ese número entre tres. Por eso, divídalo, pero con residuo, como la división de quinto primaria. ¿Cuál quinto primaria? Lo hace uno en segundo, queda en una cifra. Usted toma el código, lo divide en una cifra. ¿Qué significa dividirlo en una cifra? Pues cada numerito tal, usted lo va dividiendo hasta que obtiene el residuo.
¿Sí? No sé si entendí. O sea, usted toma el número que le dio. Entonces el número le dio, no sé, 20, 25, 30, 12, lo que sea. O bueno, 15 o 16. Entonces 16 dividido en 3, ¿cuánto es? Por eso, el problema es que esa división no da ninguno de esos tres resultados, es lo que Obvio estoy que sí, no diciendo. hay que 16 dividido en No, 3, no, 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 5 pero por 3 por más eso, 1. la suma de los dígitos míos ¿Cuánto le da? dividido entre 3, ¿Cuánto le da la suma de los dígitos? 28. 28. 28. 28 es lo mismo que 9 por 3 más 1, ¿no? 9 por 3, ¿cuánto es? 9 por 3, 27, sí, Más acá. 1. 28, por eso. Entonces, ¿qué parte debe hacer? ¿Cuánto le suma? ¿Cómo así? ¿Qué? 27 dividido en 3. 28 dividido en 3. 9,3. No. 20, 9 por 3 20, más 1. 28 dividido en 3. 28 dividido. Ah, no lo hagan en la calculadora, hágalo con residuo. Mire, 28 dividido en 3. Entonces, toca tomar los dos porque, pues bueno, no se puede tomar solo el 2. Entonces, 9 por 3, 9 por 3, 27. A 28, 1. Ah, 1. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tienen para que lo vayan haciendo. Si ya saben resolver esto, pues bueno, lo pueden enviar. Entre más rápido lo envíen, mejor. ¿Listo? Entonces nos vemos el miércoles para ese examen y bueno, cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Bueno, chao. Profe, nos vemos. gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe.